y cómo en los momentos difíciles has reaccionado. ¿Cuáles han sido tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones? ¿Cierto? Tampoco, porque hay situaciones muy complicadas y yo no sé si posiblemente salga del corazón de las personas cuando están viviendo momentos difíciles que digan que estoy mal, pero gloria a Dios. ¿Cierto? Mal, pero gloria a Dios. No sé si todo eso salga del corazón, pero hay momentos difíciles, muy complicados, donde flaqueamos, donde realmente decimos, pero ¿por qué todo esto? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces ahí es donde empezamos a tener grandes baches en nuestra vida espiritual. Hoy, ¿cuál es la frase muy común? Estamos viviendo días difíciles, ¿no? Esa es la frase común, ¿o no? Si tú hablas con cualquier, no, esto está difícil, esto está complicado, ¿sí? Y entonces se convirtió en una frase muy común que muchas veces uno dice, pero ¿por qué dice eso? Yo estoy viviendo bien, yo estoy viviendo tranquilo, a mí no me pasa nada, a mí no me afecta nada, ¿cierto? Pero sí estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo una crisis mundial muy grande a todos los niveles, ¿cierto? Por eso es que a veces es bueno tener las redes sociales, pero a veces uno dice, esto, tanta cosa, tanta situación que aparece y tanta basura que llega también, ¿cierto? Que realmente uno como que ya está saturado de ello, ¿sí? Pero yo quiero, iglesia, que pensemos en algo. Hoy el grave problema de muchos de nosotros se debe pospandemia la economía, ¿no? La economía a muchos les afectó, a muchos los dañó. La economía tuvo una crisis y se está viviendo una crisis muy fuerte, y entonces esto ha activado a que la gente se vuelva más proactiva y más productiva, no sé, ¿cierto? Pero que también dejen lo más importante, y es el servicio, el amor al Señor. Y entonces en todas estas carreras, ¿qué sucede? Que muchos de nosotros no estamos o queremos suplir todas las necesidades de nuestros hogares por todas las crisis que tuvimos que pasar, ¿cierto? Pero estamos afectando también nuestra relación familiar, ¿cierto? Y yo les he hablado de esa pareja que nosotros estamos trabajando con mi esposa, y es un hombre que uno dice, qué potencial de este hombre en las manos del Señor, ¿cierto? Un liderazgo, pero es un hombre que está centrado en la economía y viven muy bien, pero la esposa nos decía esta semana, ¿y a mí qué me importa todo eso si no tengo un esposo? Si mis hijos no tienen un papá. Eso es fuerte. Y ella quiere las comodidades, las disfruta desde luego, pero ella no quiere eso, quiere un esposo. Y entonces a veces decimos, bueno, entonces vivamos como en un nivel, pero entonces viene la queja, ¿no? Nos hace falta, necesitamos. O sea, realmente nosotros nunca vamos a estar conformes con nada. Si tienes mucho, quieres más. Si tienes poco, quieres. Y siempre estamos viviendo un tipo de inconformidad. Y esto hace, ¿cierto?, que reaccionemos ante los tiempos que son difíciles, pero que nosotros también los generamos como tiempos difíciles. ¿Sí? Amén. Sí entendemos eso. Bueno, y entonces hay una pregunta, y es ¿cómo justificamos
justificamos que hemos causado daño en este tipo de carreras, en este tipo de convulsiones que estamos viviendo? ¿Cómo justificamos y cómo reaccionamos ante aquellos que les hemos hecho daño? ¿Qué les decimos? ¿Qué puede decir un gobierno de sus malos gobiernos? ¿Qué puede decir un mal padre de ser mal padre? ¿Qué puede decir un hijo de ser mal hijo? ¿Qué pueden? O sea, ¿cómo nos vamos a justificar y cómo explicar ese fracaso y esa frustración que hemos llevado a otros? Todo merece una explicación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo si estamos involucrados en que nuestras actitudes y acciones ante los tiempos y momentos difíciles no nos llevan a reaccionar de la mejor manera? Y entonces hay algo bien hermoso en la palabra, y es en Eclesiastés 12, del 13 al 14. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Tantas cosas que hemos oído, ¿sí o no? Tantas críticas. Todos hemos entrado ahorita en unas críticas con este gobierno tremendo. y entonces hasta la misma gente que, bueno, no me voy a meter en eso. Paro ahí. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nada que hacer. Nada. Si tú criticas, si tú censuras, si tú juzgas, si tú no estás cómodo, ese discurso, ¿qué va a pasar? El 13, ese discurso traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahí está una respuesta del Señor a todo lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y es vivir para el Señor. Que a veces uno dice, es complicado. Mira, esta semana para nosotros fue un poquito difícil, o sea, hemos sido afectados por la salud. Mi nieto Dani también tuvo problemas en sus ojitos, y bueno, entonces toda esta semana mi esposa, hoy veníamos para la iglesia, Vale pasó una noche tenaz, tiene problemas de colon tremenda. Entonces, y toda la semana yo estuve afectado también durante estos últimos días. Y entonces, a veces uno empieza como a pensar: ¿por qué todo esto, no? ¿Por qué todo esto? ¿Qué está pasando? Sin hacerle un inventario al Señor de cómo es nuestra vida espiritual, porque eso no tiene valor. Pero sí, como, y terrible esto, ¿no? Pero también el Señor, estando realmente tenía otra enseñanza, pero hablando y pensando en todo este tema, el Señor me llevó a esto. Y realmente, ¿cuál debe ser nuestra actitud en estos tiempos difíciles? ¿Cuál es nuestra posición como cristiano? ¿Me está formando a través del dolor y una inflamación en un pie? Claro que sí, porque sí me habló también. Necesitaba ese tiempo. A través de lo que ha pasado también en la salud de mi esposa, de nuestro nieto, o sea, todo esto no es más que el Señor dice: hey, alto,
pero no te voy a cambiar lo que está pasando. No te lo voy a cambiar. Amén. Porque si no lo cambia, ¿qué pasa? Nos olvidamos, ¿cierto? Nos olvidamos, y por eso dice que el Señor traerá toda obra a juicio. Toda obra. Estemos tranquilos que lo que han hecho mal los gobiernos, toda la maldad del mundo, todo lo que vemos a diario, todo lo que ha sucedido, muerte de niños inocentes, niños que han sido violados, niños que han sido rechazados, violentados, ¿cierto? Dios traerá toda obra a juicio. Todo. Nada se va a escapar del control del Señor. Y sobre todo, ¿qué? Juntamente con toda cosa encubierta, porque a veces hacemos cosas que creemos que no se dieron cuenta. Qué bueno, un duro soy yo, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Toda esa obra, juntamente con la obra encubierta, un día saldrá a juicio, un día. Amén. Y entonces, en esto hay muchos personajes en la Biblia que tuvieron que pasar por tiempos difíciles y que a través de ese tiempo difícil entendieron que había una formación de parte del Señor. Y ahora que estamos de cara a esta Semana Santa, es importante que podamos entender que hasta el día de hoy los que hemos tenido que pasar momentos difíciles, situaciones complicadas, que hemos tenido que pasar por complicaciones en nuestras relaciones de pareja, en nuestra economía. Todo esto no es más que un tiempo de sanidad y de restauración de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Y entonces lo primero que vamos a ver aquí es Abraham. El Señor fortaleció la fe de este hombre en tiempos difíciles. Miremos Génesis 12 del 10 al 13. Dice: en ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán: es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Increíble el hombre, el padre de la fe, ¿no? Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Tremendo, ¿no? ¿Cierto? Tremendo este hombre que fue el padre de la fe. Pero se encontró ante una situación difícil. ¿Y cuál fue su actitud? Su actitud fue protegerse. ¿Sí? ¿Y cómo lo hizo? A través de su esposa, ¿cierto? Ahora, él había salido de su tierra y dejó a toda su parentela, dejó todo por seguir al Señor. Pero también él no sabía lo que le iba a esperar. Él no sabía lo que iba a suceder, ¿cierto? Y entonces aquí Abraham vio una salida muy fácil, ¿cierto? Yo me protejo. Y a veces nosotros manejamos esas salidas fáciles con disculpas. Y a veces hay tantas disculpas que nos olvidamos de cuál fue la primera. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que dije? Y entonces aquí Abraham no importó que pusiese a su esposa con tal de que él tuviese que enfrentar su propia libertad a costa de prácticamente negociar a su esposa, y eso fue lo que sucedió. Recuerdan que el faraón la tomó y dijo: usted es una mujer hermosa, pero el Señor en su propósito detuvo que
que la esposa de Abraham terminase siendo una más de las concubinas del faraón. Pero ¿qué pasó con esta situación donde el Señor fortalece la fe de este hombre? Que más adelante, cuando él tiene a su hijo Isaac, el Señor le pide a su hijo. Sí, tremendo. Mira de la manera, miren este proceso, cómo él sale en ese tiempo de hambruna, ¿cierto? Él sale de Egipto, ¿cierto? Volvamos, leamos desde el 11, por favor. Perdón, no, es el 12, creo, perdón. Ahí. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Ahora, en esto pueden haber dos interrogantes, ¿cierto? La primera es, ¿había un propósito del Señor en esto? ¿Esa era la voluntad del Señor? ¿Que Abraham defendiera su vida a costa de su esposa? ¿Cierto que no? Fue un impulso de él, fue algo muy humano el cómo defenderme. Y es lo que quiero que miremos realmente, cuántas veces nos hemos defendido y hemos reaccionado ante los momentos difíciles, pero ¿a qué personas hemos antepuesto para nosotros quedar libres? Y ahí, ¿cierto? Pero este es un nivel espiritual, entonces el Señor fortaleció la fe de este hombre para más adelante pedirle ¿qué? A su hijo. Y él ya había pasado por tantas situaciones tan complicadas porque tuvo que vivir y aceptar sus consecuencias, que no negó en su momento entregar a su hijo. Algo que hoy en día, por más fe que haya en nosotros, creo que no lo haremos. Ahora, el Señor siempre será fiel a sus planes. Miremos Génesis 22, 15, 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Ahora, él se imaginaba que esto iba a suceder en el momento en que él se defiende a través de su esposa, pero después con el tiempo asume consecuencias por su error. ¿Y él se imaginó en algún momento que esto iba a suceder? Si tú obedeces, si yo obedezco en los tiempos más difíciles, más complicados, ¿te imaginas tú más adelante lo que tiene el Señor para ti? Amén. El segundo fue Job, y todos conocemos esa historia de Job. Job lo tenía todo, ¿cierto? Y este hombre, miremos la forma como él reaccionó después de haberlo perdido todo. ¿Cuál fue su actitud en medio del dolor? Dios dio, Dios quitó.
Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estamos orando por una persona que tiene 96 años, que está muy mal, y ellos son cristianos, pero aún, y esta persona salió del hospital, estuvo casi 2 meses, lo llevaron a su casa y hace 2 días volvió nuevamente a ser internado. Pero ellos son cristianos y aún siguen clamando para que el Señor pues le dé más años de vida y que puedan disfrutarlo más. Y yo pienso, o sea, es algo muy personal, 96 años, creo que fue un tiempo suficiente de disfrutar. Y ¿para qué queremos tener a nuestro lado una persona que ya está totalmente enferma, que ya él perdió por completo, no sabe dónde está, quiénes son los que están a su lado? O sea, sí, es el amor de uno, claro que sí, pero la llave de la muerte es la que abre la puerta del cielo. Amén. Entonces hay que ser conscientes de esa llave para abrir la puerta del cielo. Amén. Esa es la entrada nuestra. Y este hombre dijo: Dios dio, Dios quitó. Mire su actitud y mire esa prueba tan tremenda. Fue complicado el tema, pero él, sin embargo, entendió que si Dios le había dado, Dios le quitaba, pero él tenía aún algo en su corazón, ¿cierto? Y era el poderle conocer, y ese fue el tiempo que Dios le dio. Por eso él dijo: de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Y muchos de nosotros a veces es de oídas que conocemos al Señor. No tenemos una relación íntima ni personal con Él, que es lo que transforma nuestras vidas. Amén. El tercero fue José. Y al igual que Abraham y Job, lo tenían todo. José era un hijo consentido, ¿cierto? José vivía muy bien, y por eso fue la envidia de sus hermanos, ¿cierto? Pasar 13 años este hombre en una cárcel sin haber hecho nada no es fácil. Pero si ustedes ven la historia, y que sé que la han leído, José estuvo ese tiempo en la cárcel, pero nunca se quejó. Nunca. Él seguía orando, seguía su vida con el Señor, seguía siendo una relación íntima con el Señor, y aún en ese momento complicado su relación creció mucho más con el Señor, ¿cierto? Pero lo que él no sabía es que después de 13 años el Señor había trabajado en el carácter de este hombre para llevarlo a ocupar una posición de prestigio en Egipto. Esta fue una actitud y una acción de confianza en quien sabía que todo lo puede hacer. Esa fue la reacción de José. Amén. Miremos Génesis 41 del 33 al 40. Por todo esto, el faraón debería buscar a un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la 5ª parte de la cosecha en todo el país. Bajo el control del faraón, el 36, es el mismo. Bajo el control del faraón, esos inspectores deberían juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. ¿Recuerdan el sueño del faraón y cómo José
le dijo lo que iba a suceder. Este alimento almacenado le servirá a Egipto para los 7 años de hambre que sufrirá, y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció muy bueno el plan. Y entonces el faraón les preguntó a sus servidores: ¿podremos encontrar una persona así en quien repose? Mira lo que dice este hombre: ¿en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. José, gobernador de Egipto. Y entonces, ¿a dónde el Señor muchas veces nos lleva? Con un plan perfecto en sus manos. Nosotros somos los que nos salimos de ese plan del Señor, porque no esperamos el tiempo, porque la espera se nos hace que es muy, muy complicada. Y hoy pues lógicamente que no estamos para esperar, porque estamos viviendo un tiempo de mucho inmediatismo. Entonces queremos las cosas rápidas, que se den inmediatamente, ¿cierto? Ya no esperamos al frijol que colocamos en agüita con algodón que dé su fruto, sino queremos ya por la noche que ya, y si no dio fruto lo botamos, ¿cierto? Entonces todo esto hoy en día está registrándonos que los tiempos que son reales, que son difíciles, sean más difíciles, porque no somos colaboradores de la obra del Señor. Amén. No somos colaboradores, ¿cierto? Y Dios necesita que nosotros estemos en el plan de Él. Este hombre, ¿qué pasó con José? Mira a la posición que el Señor tenía. Se imaginó él en la cárcel, ¿cierto? 13 años viviendo algo injustamente. ¿Se imaginó lo que iba a pasar? No se imaginó lo que iba a suceder en su vida. Y entonces, llévalo a tu vida. ¿Cuáles son tus pruebas, tus dificultades, tus momentos difíciles, tus complicaciones? Que las has sabido llevar de la mano del Señor, pero también no hemos esperado el tiempo del Señor para madurar en Él. Y nos hemos perdido el propósito y el plan del Señor. Nehemías, y vamos a Nehemías 2:17, por favor. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero mira esto, ¿qué dice? Vamos, anímense en sí. Todo esto es una verdad. ¿Estamos viviendo un momento difícil? Claro que sí, claro que sí. ¿Han destruido las murallas? Claro que sí, desde luego. Pero anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Ahora llevémoslo a nuestra vida cristiana. ¿Cuántos se han burlado de ti por la situación que estás viviendo y te dicen: usted es que cristiano? ¿Cuántos no te han menospreciado? Muchos. Y todavía usted sigue creyendo en Dios, y todavía usted, y mire usted cómo está, mire la situación, mire, ¿cierto? Pero animémonos, ¿cierto? Porque el que reconstruye a través de ti en la obra es el Señor. Es Él, no eres tú. No te impacientes, no te inquietes, estés tranquilo.
Si tienes un hijo desobediente, si tienes un hijo que está en las drogas, si tienes conflictos en tu hogar, conflictos en tu trabajo, conflictos, ¿cierto? ¿Sabes qué? Anímesen, pero vamos a hacer la obra de la mano del Señor. Vamos a reconstruir lo que hoy nosotros mismos con nuestras manos hemos roto. Amén. Y aquí este hombre, Nehemías, no fue fácil para él, cierto, ver las murallas derribadas, y fue positivo frente a algo que realmente el pueblo creyó que ya no iba, que nada podía suceder. Pero ¿sabes qué? Él, en esa reconstrucción, él no le importó la burla, no le importó la oposición de muchos, sino que él unió al pueblo en torno a la obra del Señor, la reconstrucción de las murallas. Y el más importante de todos es el del Señor Jesús. Al llevar la cruz, creo que fue el momento más difícil que tuvo que soportar acá en la tierra. Vamos a Juan 19, 17, 18. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Así lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y entonces, ¿cómo fue tratado el Señor? Como un criminal, como un ladrón. Le pusieron dos ladrones a lado y lado, ¿cierto? Pero el Señor fue abusado física, verbalmente, hasta llegar a la cruz, pero Él no se rindió, no se rindió, no se quedó a mitad de camino, no se cansó, no dijo, ¿por qué ahora me toca esto a mí? No se lamentó, y lo soportó todo, porque el amor que tenía para salvar a la humanidad era muy grande y determinante. Solo quiero que pensemos en algo. ¿Cuál es lo que tú dices hoy que esa es tu cruz? ¿Cuál es? Tienes un problema, una dificultad, y dices que esa es tu cruz, ¿cierto? Y yo te digo algo, estamos utilizando mal ese concepto, porque la cruz significa ¿qué? Muerte, ¿y qué más? Entonces, ¿a qué tienes que morir si dices que esa es mi cruz? ¿No has resucitado tú? ¿A tus comportamientos? ¿A tus debilidades? ¿Eres tú mismo el que tienes que morir a ello? Si Jesús fue a la cruz, a eso. Entonces no diga, es que mi cruz es muy pesada. ¿Qué tal eso? Eso no es. No has muerto. Y ahora que estamos de cara a Semana Santa, ¿a qué tienes que morir? ¿A qué tienes que morir? Sí, tanta queja, tanta situación, tanto momento difícil que nos ha tocado vivir, desde luego que sí. Y hoy que está Glorita, yo, verdad, en congregación quiero hacerle reconocimiento, porque ella, en medio de su dificultad, ahora viene una cirugía, su cáncer, ¿cierto? Y sin embargo, ella está aquí. Y sin embargo, ella dice, yo sigo creyendo en el Señor. Aquí la tenemos los domingos, y su fe no ha flaqueado. Y ella podría decir, es que mi cruz, no. Creo que ella llevaba una cruz, pero murió ella. Y ella sabe que el Señor, y tú lo sabes, que el Señor te va a levantar. Entonces, ¿cuál es tu cruz?
que es un problema grande para ti, has muerto. Y si no mueres, no podrás resucitar. Porque eso significa la cruz. Y entonces, la invitación del Señor de cara a esta Semana Santa es eso, es el morir a nuestros excesos carnales. Amén. Y no te lo di, pero si me ayudas con Lucas 9, 24 al 25, te agradezco. Lucas 9, 24 al 25. Y ya estamos preparándonos para tomar la Santa Cena, que lo hagamos responsablemente, que lo hagamos entendiendo que es la sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque el que quiera salvar su vida, ¿qué pasa? La va a perder. Pero el que pierda su vida por la causa de Cristo, ¿qué pasa? La salvará, la salvará. Y mira el 25, ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero? ¿De qué sirve si se pierde o se destruye a sí mismo? ¿De qué sirve? Y por eso, en esta Semana Santa, lo importante es abandonar todos esos excesos carnales que aún nos están involucrando como un muro para nuestra relación con el Señor. Nos estamos estrellando con algo y es nuestra carnalidad. Y quiero terminar con algo que me pareció muy hermoso, y es que tenemos una herramienta muy, muy importante y que no la utilizamos a veces, o que la utilizamos demasiado frágil o muy rápida, o simplemente somos repetitivos en ellos, y es la oración. Jonás 2, 1 al 10, y aquí terminamos ya. Dice entonces Jonás, ¿qué hizo Jonás? ¿Y dónde estaba Jonás ya? Dentro de la ballena. Jonás había desobedecido, ¿cierto? Jonás dijo, no, eso es a mi manera, eso como yo lo vea, ¿cierto? Pero él ya estaba dentro de la ballena. No esperes llegar a esa ballena, ora para no llegar a esa ballena. Amén. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, en mi angustia, y dijo, en mi angustia, ¿qué hizo? En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares, las corrientes me envolvían y todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Perdóname ahí un momento. ¿Qué pasa? En el versículo 1 y 2, Dios tiene misericordia de nosotros, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de muchas veces decir, lo que yo hice, eso no tiene perdón. Muchos decimos, es que eso no tiene perdón de Dios. Sí, sí tiene. El Señor no tiene una escala para perdonar nuestros pecados. El Señor fue a la cruz por todos nuestros pecados, grandes, pequeños, como sean. Y Dios tiene misericordia y quiere transformar nuestro corazón, pero no siempre va a cambiar las circunstancias. Amén. ¿Recuerdan el aguijón de Pablo? Muchas veces una misma enfermedad, una misma situación con un hijo rebelde, un hijo en las drogas. El
Señor quiere es que tú te vuelvas a Él, que tú le clames a Él, que tú le ores y tú le pidas y el Señor va a actuar. Pero no va a cambiar esa circunstancia. Porque si la cambia, tú te relajas y tú dices, no, ya tranquilo, ya salí. Dios es bueno porque me escuchó. Pero Dios va a cambiar las circunstancias cuando cambie tu corazón. Amén. Vamos 4, 5 y 6, por favor, Dieguito. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del océano me envolvía. Imagínate el olor, si uno muchas veces pasa y el olor pescado que venden, esto es tan rico pero huele tenaz. Imagínate él dentro del vientre de una ballena, mira, algas, el olor, el agua, y él estuvo 3 días, 3 noches. ¿Y cuánto tiempo estuvo el Señor? Un adelanto de la celebración de lo que iba a suceder con la muerte del Señor Jesucristo. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas, tremendo. Las algas se me enredaban en la cabeza. Pero miren una cosa, el Señor nunca le dijo, yo le mandé a usted algo y usted me desobedeció, ¿cierto? Entonces ahora, mejor dicho, aquí lo voy a tener hasta que usted me pida perdón y hasta que usted haga lo que yo le mandé a hacer. No, el Señor simplemente a través de este momento difícil lo hizo madurar espiritualmente, le hizo cambiar su manera de pensar. Y hay adversidades y hay momentos difíciles donde el Señor nos va a llevar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra posición y a salir de cierto tipo de comodidades. Amén. Arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos tremendos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Tremendo. Dios, démosle alabanza al Señor, claro que sí. Y sabes que Dios en estos momentos es cuando revela verdaderamente lo que hay en nuestro corazón. Es ahí. Mira esta oración de este hombre, pero revelando realmente lo que había en su corazón. Y era un hombre bueno, ¿cierto? Bueno. Él nunca tampoco, estando ahí en ese momento tan difícil, nunca criticó al Señor. Nunca le dijo, Señor, ¿pero por qué? Él sabía lo que había hecho, que no estaba bien. Y entonces, ¿cuántas veces hemos pensado como Jonás en los tiempos difíciles? No importa cuáles sean nuestras situaciones difíciles por las que estamos pasando, solamente estamos viviendo un tiempo de formación y donde el Señor está trabajando en nuestras vidas. La meta del Señor es esa, y la meta tuya y mía tiene que ser dejarnos formar por el Señor. Dejarnos formar por el Señor. Amén. Y todos hemos pasado por situaciones duras, pero Dios quiere que le reconozcamos a Él como nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios y es el dueño de todo y está al control de todo. Amén. Y vayamos 7 y 10, por favor, Chechito, Dieguito. 7 y 10, 8 y 10, perdón. Dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo en cambio, mira esto tan hermoso. ¿Qué dice? Los que ofrecen ídolos vanos, ¿qué hacen? Se apartan del Señor. Y Él en su desobediencia lo hizo.
Pero mira cómo reacciona. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice y la salvación viene del Señor. Y Jonás era un profeta. Era un profeta, tenía un llamado. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y entonces quiero decirte algo, iglesia, en esta mañana. Solo Dios es el que va a redireccionar nuestra vida. Solo Él, solo Él. No te va a cambiar el amor de tu pareja, no te va a cambiar el amor de tus hijos, no te va a cambiar el amor de tus padres. Solo el amor del Señor es el que va a redireccionar tu vida. Es el que nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Solo si le obedecemos lo que Él tiene preparado para ti y para mí. Solo Él. Por eso lo más importante de todo esto es aprender de nuestros errores. Es lo más importante. Porque muchos seguimos en lo mismo, pero queremos que las cosas cambien y seguimos haciendo las mismas cosas. Aprendamos de nuestros errores. Y sabes que por más pesada que sea tu cruz, tú la has hecho pesada, porque no has muerto a tantas cosas que tenemos que morir, a muchas, y tú las estás haciendo cada vez más pesadas. Hoy quiero que tomemos la Santa Cena, darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias al Señor por